Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro co-moderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con el tema que hemos adoptado para este semestre, ¿verdad? Que es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Y como siempre digo, esto no podemos reclamar que sea un tema original ni tuyo ni mío. Se lo debemos a una inspiración que nos ha dado un libro escrito por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen, y que se dedica precisamente a ese tema, publicado a comienzos en la primera década de este siglo XXI, mientras Tschumi era decano en aquel entonces de la Universidad, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y habíamos empezado a analizar el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, pero en su contexto urbano. Y por lo tanto, analizar entonces lo que es la ciudad del siglo XXI, o lo que debiese ser la ciudad del siglo XXI. Y habíamos comenzado el programa anterior con el análisis de un ensayo corto del arquitecto inglés Kenneth Frampton. Un escrito sumamente interesante donde Frampton básicamente nos deja con dos pensamientos. Uno es cómo la ciudad del siglo XXI, la ciudad contemporánea, se está construyendo un tanto inconexa. Y en parte, pues, se atribuye esto a lo que hemos hablado de esta capacidad inmensa que tiene los edificios de este siglo de engullir, por decir así, toda la actividad que generan. Intentan satisfacer la totalidad de las necesidades, los caprichos de sus usuarios. Por lo tanto, no forman conjunto con la ciudad, sino que son objetos autosuficientes. Por otro lado, nos dice también Kenneth Frampton al final de su lectura que quizás el 90% de los edificios, y es importante decir esto porque para la lectura que vamos a analizar hoy, tiene una manera de amarrarse. Quizás el 90% de los edificios que vamos a necesitar en los siguientes 20 años ya están construidos, y por lo tanto no hay que construirlo. ¿Por qué digo yo que esto nos va a amarrar a la siguiente lectura? Porque hoy la lectura que vamos a analizar, o el ensayo que vamos a analizar, es uno escrito por el arquitecto y paisajista neerlandés Wilhelm Maes, o Winnie Maes, como se le conoce y como él prefiere ser llamado, ¿verdad? Quien me parece que en el momento en que escribe este artículo, él era profesor invitado de la Universidad de Columbia también. El artículo, él lo titula como Hacia una arquitectura urbanística.
Y entonces empieza bastante agresivo, me parece a mí, no sé cómo tú lo sientes, pero hasta que llega a plantear su enfoque de la ciudad del futuro, primero pasa por una crítica grandísima de la situación actual, donde nos dice que al momento actual hay una falta de coherencia en las propuestas urbanísticas. Mm, Él entiende que el urbanismo ha perdido el allure, el atractivo que tuvo en un momento dado, que nos estamos concentrando más en el objeto arquitectónico que en la ciudad, o sea, que en el conjunto, eh, y que debemos de hacernos las preguntas que quizás siempre debiéramos de hacernos y que son las mismas preguntas. ¿Cuál debe ser el futuro de la ciudad? ¿Y cómo debe ser la ciudad del futuro? Pero entonces estamos ante una arquitectura que él entiende que no da más. O sea, es curioso esto porque el ser humano se ha visto anteriormente en esta disyuntiva donde se cree que ya se ha hecho todo lo que se va a hacer y, y eh, eh, Winnie Maas mm, nos está diciendo que quizás la arquitectura ya ha hecho todo lo que iba a hacer, que no hay mucho más que inventar y mm, el urbanismo pues ha perdido su atractivo, o sea que estamos, como diría el americano, between a rock and a hard stand, ¿verdad? Estamos como que no hay nada que nos pueda alimentar la creatividad de los diseñadores. Bueno, mm, una vez nos lleva a ese momento de gran depresión, empieza entonces a decirnos cuál pudiese ser la salvación o cuál pudiese ser el futuro del diseño de las ciudades del siglo XXI mm. y en qué consiste. Pero no quiero entrar mucho más en eso porque quiero dejarte que participes un poco de la introducción del tema para entonces quizás abundar con más detalle de cuáles son las propuestas del arquitecto más, ya quizás más adelantado en el programa. Pero por favor, adelanta Claro, tu presentación. claro. Fíjate, coincido contigo sobre digamos, la lectura o el sentimiento que quiere transmitir hacia nosotros los lectores, ¿no? Casi que él, tal vez desde su óptica, considera a los planificadores como personas que hacen un plan urbano como un pasatiempo, ¿verdad? Como si fuese algo que se hace un fin de semana y ya la solución está rápido para aplicarse, ¿verdad? Pero curiosamente él dice, bueno, si seguimos tratando la planificación urbana como un afterthought, ¿verdad? Como algo de segundo plano, obtenemos un tipo de urbanismo que él describe de resistencia y protección, ¿verdad? Y curiosamente, ese tipo de resultados se ve reflejado en un término que se utiliza mucho en urbanismo, que son los enclaves, ¿no? Este tipo de aglomeraciones urbanas que crean un recinto y que tienen cierto beneficio económico, ¿verdad? Versus el resto de la ciudad se ve desmerecida, ¿verdad? Sin un carácter propio. Y que ciertamente ante esa disyuntiva, ¿no? Que él es bien claro, él dice que tenemos un reto contextual, hay una crisis política y económica, ¿verdad? Reduciendo la posibilidad para una arquitectura experimental, ¿no? Y que hay que formularnos ciertas preguntas para verificar, de cierta manera, si podemos hacer un urbanismo con posibilidades, ¿verdad? Y, claro, una arquitectura con una posibilidad más allá de lo que tenemos hoy día. So, no sé si coincides, pero me está muy curioso la forma en que él empieza a articular esta idea del estatus de la ciudad del siglo XXI, que no creo que ha cambiado. Se han añadido otras cosas, para, no sé, tal vez un reto que la vida no está poniendo, pero casi que tenemos que cuestionar si el urbanismo es relevante hoy día, ¿verdad? O tal vez ha perdido por todos estos contextos nuevos que estamos enfrentando. No sé si coincide.
Hay, ciertamente yo tengo que decir que el urbanismo, sin duda alguna, yo estoy seguro que tú compartes esta idea conmigo, el urbanismo tiene inmensa Right. relevancia, eh, pero por alguna razón el hacer arquitectura está llevando la totalidad de la atención. Ujú. Tú y yo somos testigos de eso. Es muy poco lo que se habla de los conjuntos y mucho de lo que se habla de los objetos, ¿verdad? O sea, poco de lo que se habla del entorno urbano y mucho de lo que se habla de los objetos. Y hay mucha, y aun cuando se habla, a mí me parece que, y coincido en esto con más, a mí me parece que no se le está prestando la atención eh, educada, una atención educada a los postulados urbanos en este momento. Ya lo habíamos dicho en programas Ujú. anteriores, pero él llega a decir que el trabajo del urbanismo ahora está en manos de aficionados. O My sea, word. él utiliza, él utiliza ese término, tú sabes, y que sirve solamente para campañas políticas o esto que dice es horrible, como un escondite de idealistas estancados. O sea, es que tú dices, wow, pero la verdad es que el hombre está bien negativo con relación a lo que es la situación del urbanismo. Pero al final él nos dice, mira, qué es lo que tiene, a qué se tiene que dedicar el urbanismo, y entonces vamos a entrar en eso que básicamente debe orientarse o debe de encontrar su razón de ser en el research, en la investigación de una serie de temas que son los temas prevalecientes o los temas más presentes en la mente de todos nosotros ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Yo no sé cómo tú lo ves, pero le añade este ensayo, aunque termina dando una luz, pero le añade mucho a esta actitud un tanto pesimista con la que está cargada este primer capítulo del libro. No sé cómo tú te sientes en ese respecto. Bueno, yo lo que percibo de la lectura es que Winnie Mass ciertamente no sabe qué nos depara el futuro, pero él dice, ¿sabes qué? Necesitamos una metodología para tratar de visualizar, ¿verdad? O tratar de liberar el camino que está un poco escondido, ¿no? Para desarrollar un tipo de arquitectura que él es bien claro. Mira, él dice que si realmente estamos en este contexto en donde la, casi que el urbanismo es un tipo de propaganda política, ¿no? Y que está un poco desvirtuada de su propósito original, crea tipos de arquitectos que él los describe como Houdinis. Sí. Que es casi como decir una arquitectura de la presdigitación, ¿no? Ujú. Una arquitectura de la magia. Y entonces él dice que dentro de este contexto, digamos, es normal que surjan estas arquitecturas de masas amorfas con diseñadores utilizando las data, ¿no? Como una forma de excusa para poder generar sus proyectos a gran escala, ¿no? Sí. Y que ciertamente la arquitectura del principio del siglo XXI lidia con un legado del siglo XX, ¿no? Que él lo menciona también, esta noción de los racionalistas y de estas supermodernidades, ¿no? Estos supermodernos. Am, y creo que él dice, ¿sabes qué? Ya que está un poco viciada esta visión de lo que puede ser un buen urbanismo y que no es como decir esta rama del urbanismo que se llama el nuevo urbanismo, que es algo que surgió en la década de los 80 en Estados Unidos, que tiene esta idea de que la ciudad debe ser walkable, se debe caminar, ¿verdad? Tiene que tener paisaje bien iluminado, con buena naturaleza, etcétera. Inclusive buenas proporciones en la acera, en la calle y el edificio, que no sé si tú has tenido oportunidad de visitar una ciudad que tenga o siga esos parámetros, pero
son bien, o sea, tú puedes caminar y todo está como un poco cerca, ¿no? Pero él dice que eso no es suficiente, ¿verdad? Y que ciertamente tenemos que centrarnos en este pensamiento crítico de la investigación para formularnos las preguntas correctas, ¿verdad? Tal vez no nos tarde en llegar la solución, ¿verdad? Pero para eso, los proyectos que hacen en MVRDV tratan de mezclar no solamente la data, pero cuál es la implicación que esto tiene con esta nueva, digamos, esta nueva arquitectura, ¿no? Que creo que eso es lo que Winnie Mass y MVRDV están tratando de hacer, a diferencia de otros arquitectos como, por ejemplo, Ryan Koolhaas y OMA, ¿verdad? Tienen casi que el mismo principio en utilizar la data. Yo creo que eso fue una crítica a Koolhaas, pero que ciertamente Winnie Mass junto con MVRDV tratan de poner una sensibilidad en atender una escala que es sin precedentes en la arquitectura. O sea, ya estamos hablando de una arquitectura a la escala del territorio, sino a la escala de los problemas del planeta. ¿Ok? Y yo creo que ciertas observaciones que han hecho al final, que vamos a discutirlas, algunas han sido acertadas, otras no, pero ciertamente nos hace repensar sobre la escala arquitectónica, ¿no? Del edificio y qué es lo que puede hacer. No sé si coincide para... Bueno, sí, coincido tremendamente. Yo creo que has sido bastante claro y has podido entender bien la lectura. Ciertamente estamos ante una ciudad que reacciona a lo que fueron los postulados de comienzo del siglo y de la ciudad moderna, ¿verdad? De las cuales hay ejemplos construidos completamente o hay sectores de ciudades que se construyeron siguiendo esos parámetros postulados a comienzos del siglo XX y donde la ciudad se hizo más extendida, se le dio mucha jerarquía al automóvil, atendiendo a las cosas que habíamos hablado de sanidad, de limpieza, de construcción y reacción al comienzo a todos los eventos del principio del siglo XX y que tenían sentido entonces, pero que ya para, como tú dices, para finales del siglo XX, ya en las últimas décadas, pues comienza a surgir una reacción de que debemos de volver a unos principios de una ciudad más humana y tenemos mucha gente que postuló, tenemos el libro Walkable City de Jeff Speck, tenemos The Happy City de Montgomery, tenemos varios postulados en ese sentido y que a mí me parece que son correctos, pero coincido con Winnie Mass que no es todo, no atiende todo porque la ciudad del siglo XXI debe de tener una misión particular, una misión particular. Y no debe haber planteamientos que nosotros necesariamente apliquemos por igual a todas las ciudades. Y esa misión debe salir, luego debe ser el resultado de un proceso de investigación y de cómo esa ciudad reacciona a lo que son los issues principales del siglo XXI, que son comunes para todos, pero que las ciudades van a reaccionar de manera diferente. Entonces todavía seguimos con las misiones que habíamos establecido para nuestras ciudades, que no son suficientes y nos invita a investigar sobre cómo la ciudad va a reaccionar a estos temas, a los que yo creo que vamos a tener que mencionar en la segunda mitad del programa. Yo voy solamente a traer un ejemplo que a mí me parece que a nosotros que estamos en nuestra escuela está en la ciudad de Ponce, una ciudad que todos apreciamos muchísimo y que yo creo que se aprecia en Puerto Rico en términos generales, pero que tiene un concepto que incluye su nombre, que no es suficiente para atender lo que la ciudad va a ser en el siglo XXI. Y esto es, por ejemplo, la Perla del Sur. Y Ponce es la Perla del Sur. Insistimos en llamar a Ponce la Perla del Sur. ¿Tú sabes qué?
La Perla del Sur es un gran nombre, pero no es suficiente para definir la misión que debe de adoptar esa ciudad en el siglo XXI. No nos da el marco de acción de que, y no nos da dirección de que hacia dónde se debe mover la ciudad de Ponce, en este caso, de cara a un siglo XXI. Y eso es lo que Winnie Mas dice, mira, no puede seguir siendo esto en manos de aficionados o como dice, o de magos como Houdini. Esto tiene que ser el resultado de un proceso de investigación. Pero sin más nada, yo creo que se nos ha acabado esta primera mitad. En la segunda mitad vamos a entrar de lleno a cuáles son esos temas que él entiende son vigentes y que nosotros nos debemos de dedicar al momento de plantearnos qué es lo que debe ser la ciudad del futuro. Pero nada, no se retire nadie, volvemos en unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, nos quedamos en un tema, para aquellos que se unen ahora al programa, estamos analizando una lectura o un ensayo escrito por el arquitecto neerlandés Winnie Mas y que se llama Toward an Urbanistic Architecture o hacia una arquitectura urbanística. Y habíamos dicho que Mas comienza el escrito con un tono muy crítico acerca de la arquitectura actual y el urbanismo actual. Y hasta el grado de decir que el urbanismo pues, está casi que en manos de aficionados, que casi los resultados o los esfuerzos urbanísticos es casi un producto de magia y no el resultado de un análisis ulterior o más profundo. Y nos dice que las preguntas continúan siendo las mismas, ¿verdad? De siempre. ¿Cuál es el futuro de la ciudad y cómo debería ser la ciudad del futuro? Pero al mismo tiempo, él entiende que estas preguntas, así como tales, no son suficientes, que hay que ir un poco más allá y establecer otras preguntas igualmente importantes, pero quizás que son fracciones de estas anteriores o evoluciones de estas anteriores, como qué programas, qué actividades, qué usos, qué amenidades debe contener la ciudad. O sea, irte un poquito más en específico. Y estas actividades, estos usos, estas amenidades de la ciudad deben de estar en función de las preferencias, las exigencias y la mentalidad de este individuo del siglo XXI. O sea que habíamos dicho en programas anteriores que todavía nuestro sentido, nuestro aprecio por el desarrollo urbano va más en línea con aquellos patrones urbanos del siglo XIX o quizás anterior a eso, hasta habíamos mencionado la antigüedad. O sea, el medioevo y más antiguo que eso. De hecho, yo recuerdo que tú trajiste hasta la ciudad romana. Y esas ciudades que aún la apreciamos por una serie de características, no necesariamente, sin embargo, responden al ser humano del siglo XXI. O sea que estas son preguntas que hay que hacerse si vamos a hablar seriamente de urbanismo.
Él nos dice Winnie más que hay una sensación de que posiblemente ya está hecho todo en arquitectura. Y que lo que nos toca, y esto lo mencionamos la vez pasada, lo que nos toca es repetirnos. Es decir, y la vez pasada lo decíamos, ya el ser humano se vio en esa disyuntiva hasta que llegó el movimiento moderno a principios del siglo XX, que es uno de los grandes valores del movimiento moderno, que hace un planteamiento diferente. Y quizás un poquito antes, a finales del siglo XIX, todo lo que es el Art Nouveau, que es básicamente un rompimiento con todos aquellos los neoclásicos, los neogóticos, que el ser humano empezó a hacer porque sencillamente se empezó a repetir, ¿no? El ser humano entendió que no había que hacer más nada en la arquitectura, que todo estaba planteado y entonces teníamos el neogótico, el neorrenacimiento, el neoclásico, y llega el Art Nouveau y dice, espérate, pues nosotros podemos hacer algo, hay unos nuevos materiales, podemos empezar a trabajar algo de esto, y gracias a que aquellos arquitectos plantearon el Art Nouveau, abrió un poquito las puertas, o abrió mucho las puertas hacia estas nuevas mentalidades del comienzo del siglo XX, donde se planteó el movimiento moderno en todo su esplendor. Pero volvemos ahora a caer en lo mismo y decimos, ¿qué nos toca? ¿Qué más podemos hacer? ¿Será que todo está dicho, todo está hecho y nos toca comenzar a repetirnos a nosotros? Yo creo que estamos repitiendo bastante, ciertamente estamos repitiendo bastante. Y entonces dice también que el problema es que hay poca creatividad, y hay poca creatividad por el fenómeno de la globalización. Estamos muy influenciados, nos llegan las ideas muy rápido, con mucha fuerza, a través de revistas, a través de YouTube, a través de este mundo digital. Y entonces hay una uniformidad de la respuesta. En cuanto al urbanismo, dice, mira, el urbanismo ha perdido interés, la gente no le presta interés ni seriedad, se le está prestando más atención, mucha más atención a la arquitectura. En fin, aquí, ya para dejarte, aquí es que surge su opción. Gracias a Dios que no dejé de leer este ensayo, porque al principio es bien pesimista, y que me forcé y continué leyéndolo porque llegué a la parte donde él comienza a dar un poquito de luz, y él dice, es en la investigación que están las posibilidades, es en que la ciudad reaccione a los issues actuales. La ciudad y la arquitectura, y enumera los issues actuales. Pero antes de pasar a eso, quiero por favor dejarte, porque creo que estoy alargándome mucho en la presentación. No, fíjate, coincido contigo, pero es curioso que haces una observación extrapolando una idea de la lectura sobre que Winnie Maas identifica digamos, esta parálisis, este punto muerto, por así decirlo, ¿no? Pero, curiosamente, los que podríamos considerar como un punto muerto, o decir que no hay espacio para imaginar o tener una visión o ser experimentales, en esencia, en arquitectura, eso se traduce como un punto de inflexión hacia un nuevo camino, ¿no? Pasó en el siglo XV con la entrada del Renacimiento. Pasó en el siglo XX, ¿no? Con la entrada del modernismo, ¿no? Tal vez el modernismo no duró tanto, pero llegó el posmodernismo, ¿no? Los puntos muertos vienen siendo estos escenarios de trampolín casi, que nos motivan a reflexionar sobre qué es lo que nos rodea, particularmente tratar de entender cuáles son esas experiencias vividas, ¿no? Y eso es lo que Winnie Maas nos proporciona en esta segunda mitad de la lectura. Un lente
para saber y entender cuáles son esos procesos, ¿no? Que modifican o van a modificar nuestro entorno construido y que es nuestra responsabilidad articular una arquitectura basada en eso, ¿verdad? Lo curioso que es diferente a otros procesos que han ocurrido anteriormente en la historia de la arquitectura, que son más procesos tecnológicos, ¿no? Amarrados en la tecnología y cómo esta nos modifica, ¿verdad? La introducción de nuevos materiales, nuevos sistemas, etcétera. Winnie Mansell dice, no, ¿sabes qué? Son procesos de carácter sociológico y ecológico, ¿verdad? Y entonces yo creo que una razón por la cual tal vez estamos experimentando, yo creo que todavía sigue siendo el caso, en que la arquitectura está en un punto muerto, es porque por primera vez en la historia, si podemos decir, ¿verdad? La arquitectura no ha estado preparada para articular ideas de carácter muy humano, ¿verdad? Versus esta gran carrera que tenemos contra la degradación ecológica, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos muy importantes, que es el cambio climático, ¿no? Nos cuestiona inclusive que la escala de nuestro edificio, la escala de nuestra arquitectura ya no puede ser chiquita, ya no puede ser contemplando nuestra altura, ¿verdad? Ya no es el paradigma del modulor de Le Corbusier, ¿verdad? Ya es una escala que nos enfrentamos a las inundaciones, ¿no? Que entran a nuestras ciudades, ¿no? O que el edificio tiene que enfrentar los vientos huracanados, ¿no? Ya esta arquitectura es completamente distinta y hay que realmente entender, ok, cuáles son las técnicas y los métodos particulares para producirla. O sea, que estamos una vez más en un punto de inflexión en donde tenemos que concebir e imaginar arquitectura, ¿verdad? Yo creo que en este caso, Winnie Mas está dando el primer paso. Te estoy diciendo cuáles son los posibles experiencias, procesos, ¿verdad? Que van a modificar de aquí al resto del siglo XXI. No sé si coincides con esa lectura inicial, ¿verdad? Porque creo que él hace algunas observaciones como por ejemplo el crecimiento, ¿no? La sobrepoblación, qué impacto eso debe tener, ¿verdad? Pero de nuevo, tal vez pueda hablar un poco más adelante, pero me gustaría saber tu Sí, reacción. no, yo creo que ciertamente yo le agradezco a él que no nos haya dejado así sin una tabla de salvación emocional, ¿verdad? Y nos haya permitido saber que hay luz al final del túnel. Y como tú dices, él menciona una serie de temas él menciona esos temas, pero lo que es más importante, y los vamos a ver, los vamos a ver, pero lo más importante que él trae es el hecho de que es en la investigación, y a mí me parece que esa parte de que es en la investigación que está el futuro, es importante porque él lo que está haciendo es invitando a que tienes que responder a, a asuntos reales, pero esos asuntos reales tienes que llegar a entenderlos y para eso los tienes que investigar. O sea, no puede ser, no podemos olvidarnos que él dice, esto está convirtiéndose en un trabajo de aficionado. Dice, no puede seguir siendo, básicamente nos dice, no con esas mismas palabras, pero dice, esto no es aficionado. Tú tienes que reaccionar a una investigación. Y la investigación, él sugiere entonces, investigación sobre qué, nos ayuda con eso. Dice, mira, sobre los temas vigentes y menciona cuáles son los temas vigentes y son cuatro, básicamente. El crecimiento poblacional, cómo las ciudades y los edificios atenderían el crecimiento poblacional. La movilidad, es decir, la conexión, el desplazamiento, la conexión inteligente, la inteligencia en la conexión, en la conectividad. O sea, toda esta parte de movilidad es importante. Y entiéndase movilidad no solamente por el desplazamiento físico, sino el desplazamiento digital también, cómo la ciudad contribuye a eso, como siendo unas ciudades inteligentes, que es uno de los aspectos que surgen. La especialización urbana, a mí me parece, y tú y yo lo hemos hablado, que esto es clave, o sea, la misión, que lo decíamos en la primera mitad, la ciudad tiene que tener misión, tiene que adoptar una misión y entonces construirse alrededor de esa misión para llenar la misión que se ha planteado. Y el clima, obviamente,
todo el cambio climático debe ser atendido tanto por la ciudad como por la arquitectura. Y dice, mira, él sugiere, la sugerencia principal de él es el research, es la investigación, pero él dice, mira, si vas a investigar, investigate en estos 4 temas y trata de que por lo menos responda a estos temas. Pero nada, adelante, por favor. Right, no, fíjate, coincido. Déjame ver si puedo mostrar algunas imágenes. No sé si se logra ver Sí, bien. perfectamente. Okay, so, curiosamente, yo estoy a favor y tal vez en contra de algunos términos que él trae, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la población. Yo sí creo que eso era muy alarmante a principios del siglo XXI, ¿verdad? Que yo creo que el ejemplo por excelencia de, claro, no es para generalizar, pero China siempre ha sido esta población que ha sido exageradamente grande, que no solamente tiene gran población dentro de su territorio, pero también fuera de él, ¿verdad? Claro. Y que curiosamente hoy día, en el 2023, esta política de un solo hijo por familia ya aumentó, ¿no? Y ahora son 3 hijos por familia. Significa que ese paradigma o esa observación de principios del siglo XXI cambió. Ya hay una crisis casi de natalidad que cuestiona un poco las bases que él menciona sobre que las ciudades están casi que sufriendo una demanda por espacio. Y no solamente por espacio, pero por producción agrícola, ¿no? Cómo alimentamos a estos individuos. Um, Oye, no vi que lo mencionaste, pero también él habla sobre la migración, ¿no? Es que Okay, está con la población, sí, sí, exacto. right, Eso es exacto. importante, el movimiento, sí, eso es bárbaro, sí. Right, right. So, yo creo que este punto es interesante porque tal vez la idea del crecimiento está mucho más amarrado sobre cómo esta tendencia todavía de las migraciones de individuos, ¿verdad? En los distintos continentes empiezan a concentrar ciertos crecimientos, digamos, económicos en ciertas ciudades, demandando, sí, un espacio particular, ¿no? Ah, No, y que trae todo esto, toda la migración eh, trae un factor adicional que es el factor de right. adaptación cultural, a diferencia del crecimiento interno, pero todo inmigrante pues trae el asunto de que hay un proceso de adaptación cultural que lo hace más complejo todo. Es un crecimiento poblacional que lo hace, le añade un grado de complejidad en ese sentido. Claro, y en este caso Winnie Massey dice, ¿sabes qué? Pues tal vez el urbanismo que debemos que hacer debe ser uno flexible, ¿no? Para poder, yo diría, bueno, es interesante cómo podemos tratar de resolver la crisis del espacio en las ciudades con tal vez una expresión de arquitectura un poco más flexible, ¿verdad? Que me recuerda un poco a estas ideas de Rainer Banner, que hay que Qué bueno ver detach. estos dibujos de nuevo. Ah, y obviamente la movilidad, yo creo que el paradigma de cómo nos movemos no a una velocidad, sino a una hipervelocidad, es algo que va a ser trascendental para nosotros, ¿no? Que yo creo que para Winimas es una fuente de conexión entre arquitectura y la infraestructura, que yo digo, bueno, esos son los 2 pilares, ¿no? Básicos del urbanismo, cómo coexisten o están coordinadas una con la otra. La especialización que yo creo me traigo este Perdona, ejemplo. en la movilidad, a mí me gustaría enfatizar más que Ajá, el término movilidad, el término conectividad, porque right, la movilidad casi que implica un ejercicio físico de desplazamiento y la right. conectividad es un ejercicio de conectarse en un sentido más amplio de la cosa, pero que la ciudad tiene que ser apoyo de todo eso también. Right, right. Claro, y con movilidad se trae la idea de la especialización. Y traigo este ejemplo contemporáneo porque creo que vale la pena mencionar lo que es la propuesta, bueno, no, ya está en proceso, llamado la línea, The Line, ubicado en Arabia Saudita, en donde es digamos, volver a concentrar
la idea o establecer la idea de la región, ¿verdad? Y yo no sé, tal vez, no sé si hay tiempo para comentar este caso, pero ¿tú no crees que la idea de la especialización casi que trae la idea de volver a la esencia de una ciudad medieval, ¿no? Tratar de volver a crear este tipo de recintos, ¿no? Que nos ayuden a definir la idea de una identidad propia, ya que no podemos, tal vez fallamos en la idea de la expansión territorial. Bueno, ciertamente no, es un tema que planteas en el minuto 11, como dicen, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que no, puedo estar de acuerdo en que trae un poco la idea de la ciudad medieval, pero me preocupa que el que nos escucha piense de que estoy hablando en el sentido físico. No, en el sentido conceptual sí, en el sentido de que la especialización va a traer un grado de uniformidad en ese particular enclave, porque van a estar respondiendo a una misión, todo el mundo va a estar trabajando en función de una misión que se le asigne o que se le asigne a la ciudad o que la ciudad adopte. Y para todos aquellos que conocen la ciudad de San Juan, por ejemplo, pues es una ciudad fortaleza y es una defensa del enclave. Y esa era su misión, Y esa misión, al responder a esa misión, pues le da un grado de uniformidad. Cuando la ciudad medieval no era una ciudad enclave, sino era un centro agrícola, de producción agrícola. Entonces, eso le daba uniformidad también, pero en respuesta a esa misión que era completamente diferente a la misión de la defensa, ¿verdad? O una ciudad puerto como era Ponce, que entonces era una ciudad que adoptó una configuración completamente diferente. Sí, en ese sentido sí. Y yo creo que es quizás la aportación más grande de Winnie Mass en este escrito, y es que las ciudades deben de tener misión y deben de responder a esa misión. Pero ¿tú sabes qué? Se nos acabó el tiempo. No tenemos tiempo para más. Yo creo que en el próximo programa podemos redondear esto, dejarlo aquí, redondearlo y movernos a la siguiente lectura, porque nos hemos quedado como que en el punto más interesante de la conversación. Pero nada, les prometemos que bueno, porque entonces todos los que están conectados se podrán conectar con nosotros la próxima semana. Jesús, gracias siempre por tus aportaciones, tus comentarios siempre tan válidos. Y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.